Las rejas que protegen al monumento a los dos congresos comenzaron a cubrirse de banderas políticas desde bien temprano. No al veto es el mensaje más repetido en la decena de pancartas que desde esta mañana se pueden ver frente al Congreso. El escenario que servirá de plataforma para los discursos está listo para recibir a las autoridades de las universidades nacionales. Muy temprano, en la puerta del Hospital Garrahan, los médicos comenzaron a organizarse para marchar. En las facultades de la UBA, los alumnos, docentes y no docentes se congregan para comenzar a caminar juntos cerca del mediodía. Y el Palacio del Congreso, mientras tanto, se erige como testigo de una jornada que promete estar cargada de tensión. Son postales de lo que vendrá. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Los vetos voto a voto. La oposición intenta rechazar los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. La sesión está prevista para la 1 del mediodía y los jefes de bloques negocian contra reloj el número necesario para avanzar con el rechazo. En ambos casos es necesario el voto positivo de 2/3 de los diputados presentes. Cuenta regresiva, faltan menos de 6 semanas para las elecciones legislativas y ya se puso en marcha el programa de capacitación para el uso de la boleta única de papel. Será la primera vez que se use en la elección nacional y reemplaza a la boleta electrónica que se usó en la elección legislativa de mayo en la ciudad de Buenos Aires. En minutos te contamos qué se vota y cómo se vota en octubre. Máxima tensión en Gaza. Israel intensifica los ataques pese a los llamados de la comunidad internacional a detener los intentos de ocupación. El secretario general de la ONU sostuvo que la única solución posible al conflicto es el diálogo entre estados. El Papa León XIV rezó por la paz en la Plaza de San Pedro. R-Way con grandes y chicos, porque la banda de la novela Rebelde Way brindó su 5º show en el Arena de Buenos Aires y subieron como invitados, mirá, ahí estamos viendo Boy Olmi, Catherine Fulop y Martín Seffel, los papás de los protagonistas. Racing pegó primero. La academia derrotó a Vélez en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores en un partido cargado de polémicas. El VAR le anuló un gol al equipo del mellizo Guillermo, que se mostró algo molesto después del partido. La revancha será la semana que viene en el Cilindro de Avellaneda. La oposición vuelve a desafiar al gobierno y busca rechazar los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en pediatría. La sesión está convocada para la 1. El debate va a ser acompañado por una movilización a la Plaza del Congreso que convocaron la comunidad universitaria y los médicos y profesionales del Garrahan. Al acto también se van a sumar la CGT, las 2 CTA, movimientos sociales y partidos políticos. El gobierno nacional dispuso un inusual dispositivo de seguridad. Para insistir con las leyes, la oposición necesita el voto afirmativo de 2/3 de los diputados presentes. Si hay asistencia perfecta, es decir, si están en sus bancas los 257 diputados, es necesario el voto afirmativo de 171 diputados. Es decir, que el oficialismo necesita reunir al menos 87 voluntades para sostener los vetos presidenciales. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley del Garrahan recibió 159 votos afirmativos, 67 negativos y hubo 31 diputados que se abstuvieron o se ausentaron. Se aprobó por más de 2/3 de los presentes, pero ni el oficialismo ni la oposición lograron reunir la cantidad de votos que requeriría la votación con la participación a pleno. Y de hecho, en las ausencias puede estar la clave de la sesión de hoy. Los distintos bloques advirtieron que temen que el reciente reparto de fondos entre las provincias pueda modificar el mapa de la votación. En las últimas 3 semanas, el gobierno repartió más de 67.000 millones de pesos del Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional entre provincias que son o fueron aliadas en votaciones claves como Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Salta y Tucumán. Y a esas provincias pertenecen 14 de los diputados que se ausentaron durante la sanción de la ley.
Sobre ellos puso el foco tanto el gobierno como la oposición. A ellos se suman otros 15 diputados de esas provincias que votaron a favor de las leyes, pero que hoy podrían jugar a favor del gobierno faltando a la sesión. Ese grupo de 29 diputados puede ser la clave del destino de los vetos en la sesión de hoy. Y la agenda de hoy no solamente se concentra en estos dos proyectos, la agenda que planteó la oposición es muy amplia e incomoda en muchos sentidos al gobierno nacional. Vamos a repasar todo lo que está previsto en el trabajo de labor parlamentaria para el día de hoy. Lo primero que se va a tratar, está previsto que sea el veto o la insistencia a la ley de emergencia sanitaria, de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, la que conocemos como la ley del Garraham. Ahí hay que ver lo que decíamos, si se logran 2/3 de los votos de los presentes. El segundo tema que está previsto en el tratamiento es el otro que convoca a la manifestación en la plaza, la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente, nuevamente veto o insistencia a los dos proyectos después de venir al Senado de la Nación. Ahora, no se termina acá la sesión de hoy, la agenda que programaron los diputados es muchísimo más amplia. Avancemos con los temas que están previstos para la sesión de hoy. También hay pedidos de informes verbales por el caso de las presuntas coimas en la Andís para Karina Milei, para Mario Lugones y Guillermo Francos. Son pedidos para interpelar a estos tres funcionarios. Si se aprueba por mayoría simple hoy, estarán obligados a presentarse en el Congreso y dar explicaciones por las presuntas coimas. Pero hay más en lo que programaron los diputados para hoy. También se va a debatir la creación de una comisión investigadora sobre la comercialización y la responsabilidad del ANMAT, es decir, de funcionarios de esta gestión en la producción y la venta del fentanilo contaminado. Estamos hablando del caso que produjo al menos 100 muertes y que van a ser hoy debatida la creación de una comisión. También se va a debatir, y este tema es muy relevante y que preocupa especialmente a la Casa Rosada, el emplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se debata el régimen legal de los decretos de necesidad de urgencia. Ya se aprobó en el Senado, el gobierno venía retaseando el trabajo en esa comisión. Si se emplaza, es probable que la semana que viene se debata en comisión y que en 2 semanas se modifique el régimen sobre el uso de los decretos de necesidad de urgencia, una herramienta que fue clave hasta ahora en el gobierno de Javier Milei. Hay más temas en la agenda de hoy. También se va a votar el rechazo a varios decretos de necesidad de urgencia o con facultades delegadas. Uno es el que fusionó el Instituto de Prevención Sísmica y el Servicio Geológico Minero Argentino y que transformó el Instituto Nacional del Agua. Ya vimos en las últimas sesiones varios rechazos a decretos de necesidad de urgencia con facultades delegadas, por ejemplo, el que había eliminado las agencias de seguridad vial, también el que había modificado el INTI, el INTA. Hoy los diputados de la oposición van a intentar rechazar este decreto. También hay otros decretos en la agenda del día de hoy. Es, por ejemplo, el que, ¿se acuerdan en su momento? Que generó mucha polémica, el que había modificado la ley de identidad de género y que habilitaba a los menores de edad a someterse a tratamientos hormonales o a intervenciones quirúrgicas para cambio de asignación de género. Hoy la oposición va a intentar rechazar este decreto de necesidad de urgencia, que también, de hecho, fue frenado por la justicia, pero no se termina acá. La agenda que hoy preparó la oposición para ser debatida en la Cámara de Diputados. También hay un decreto con facultades delegadas que es el que modificó el estatuto de la Policía Federal y que creó, de hecho, autorizó a ampliar las tareas de inteligencia que hace la Policía Federal y requisar sin orden judicial y registrar a personas que, como dice esa modificación, están dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir. Esa modificación de la Policía Federal también va a ser hoy debatida en el Pleno de la Cámara de Diputados y hay más. También se va a debatir el rechazo a un decreto con facultades delegadas que transformó la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas. Es otro de los decretos que son los que en su momento había previsto el ministro Sturzenegger de modificación de la estructura del Estado. Y después hay 3 proyectos de ley que se van a tratar. Uno
que el gobierno ya lo viene rechazando, es el que establece la emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es parecido al que hoy se va a tratar el veto, el de la Ley de Financiamiento Universitarios, pero para el sistema de ciencia y tecnología, que prevé aumentos para las becas, aumentos para los sueldos y también la reapertura de las becas, por ejemplo, en el CONICET. Y hay dos proyectos de ley más que se van a tratar. Uno es la creación del Programa Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia y otro, el Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. También está en el orden del día de hoy. Estos también son proyectos que están resistidos por el oficialismo y que hoy podrían votarse por mayoría simple. Por lo tanto, estos son algunos de los temas que también están en la agenda y que, como se puede anticipar, no va a ser una sesión breve, sencilla, sino anticipa una sesión larga, muy larga en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Y como decíamos al comienzo, hoy se están preparando la movilización, la marcha en la Plaza de los Dos Congresos y en las facultades de la Universidad de Buenos Aires ya se están concentrando docentes, alumnos y no docentes y van a marchar juntos hacia la Plaza del Congreso. Gisela Carreras está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hola Gise, contanos. ¿Cómo estás, Damián? Muy buenos días. Así es, estamos aquí justamente, los chicos empezaron a autoconvocarse a partir del mediodía, se estima que alrededor de las 13 horas van a comenzar a marchar porque ellos van a dar el apoyo también a lo que es la columna que está apoyando al Hospital Garrahan y luego finalmente alrededor de las 17 horas van a culminar las columnas tanto universitarias como de partidos políticos y en otras organizaciones que acompañan frente a la Plaza de los Dos Congresos, donde el acto central será a las 18 horas. Obviamente, no, en este momento los chicos no están con la facultad tomada. Hubo una vigilia hasta el día de hoy por la mañana, a las 7 de la mañana. Luego hubo profesores que están en paro, con lo cual hubo materias que no hubo clases, pero la facultad está funcionando con total normalidad y sí se van adhiriendo a aquellos estudiantes que van a ser parte de esta marcha en apoyo al rechazo del veto de la Ley de Financiamiento. Con lo cual las expectativas por parte de los chicos, bueno, básicamente se espera qué va a pasar a partir de las 13 horas, que es incierto todavía, luego de tantas horas de debate en comisión. Vamos a ver qué pasa cuando finalmente inicie la sesión a las 13 horas con respecto al financiamiento universitario y también con respecto al financiamiento hospitalario del Hospital Garrahan. Por ahora aquí la situación es absolutamente tranquila, vemos que se están juntando los chicos y como te comenté hace un ratito, la idea es que la columna, por lo menos de la Facultad de Filosofía y Letras, concentre a las 14 horas, ¿sí?, y que desde Corrientes y Callao, y que de ahí vayan para la Plaza de los Dos Congresos para sumarse a las demás columnas. El operativo policial es muy fuerte, son 1000 oficiales en total, pero no se va a aplicar la ley antipiquetes, con lo cual se espera una jornada intensa, pero sobre todo con mucha expectativa en lo que esté pasando en la Cámara de Diputados. Gracias, Gise. Y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA nos vamos ahora a la Plaza del Congreso, donde está trabajando Alan Zurita. Alan, buen mediodía. Contanos cómo está la situación a esta hora. Vimos desde temprano que se estaba montando un importante vallado en el medio de la plaza, también en los laterales, y que en esta oportunidad habíamos visto que el escenario que se montó no está ubicado sobre Entre Ríos, sino en la otra punta de la plaza, más cerca de Sáenz Peña. Ahí estamos viendo el vallado que montó la Policía Federal en este operativo y como también mencionábamos, ya desde tempranito se podían ver en los distintos vallados que hay, digamos, en las rejas que hay dentro de la plaza, los distintos carteles de agrupaciones políticas y los mensajes reclamando no a los vetos. Ahora sí, Alan Zurita, estamos con vos. Damián, muy buen mediodía. A ver, varias cuestiones a tener en cuenta. La primera, para seguir con el hilo del tema, el gran operativo de seguridad que hay afuera, que involucra no solamente a las fuerzas de seguridad, sino también a los manifestantes que muy de a poco van llegando.
estuvimos hasta hace unos instantes allí, me animo a decir que todavía no hay prácticamente nadie, salvo los que vienen a hacer la tarea de logística, es decir, el colocado de banderas, el delimitado de los espacios para las distintas agrupaciones que se espera lleguen a partir de las 14 horas y demás cuestiones. Aquí en el interior del Parlamento terminó la reunión de labor parlamentaria, muy corta, todavía no trascendieron detalles al respecto. Lo que sí pudimos saber es que se espera un debate de aproximadamente 14 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a finalizar entrada la madrugada. Todavía no sabemos el orden del temario, cuántas cuestiones de privilegios se habilitaron, cuántos expositores van a hablar de los distintos bloques, si va a ser reducido, si se van a agregar. Seguramente, a medida que vaya transcurriendo la tarde, esto es lo que va a suceder, pero por lo menos hasta el momento 14 horas de debate se esperan. Respecto de las voluntades y qué es lo que se espera de acuerdo a los diputados que dieron su voto positivo tanto a la ley de emergencia pediátrica como a la ley de educación superior y qué es lo que va a pasar ahora, porque recordamos, 2/3 hace falta aquí en la Cámara de Diputados para que pueda rechazarse el veto al presidente Javier Milei. Por el momento, algunos diputados van a sostener su voto. ¿Esto qué quiere decir? Aquellos que dieron su beneplácito para que se aprobara a nivel parlamentario ambas leyes van a ser coherentes con su voto. No sabemos el resto. Me estoy refiriendo puntualmente a algunos diputados de Misiones, por ejemplo, que esto coincide también con lo que se estaba hablando hace unos días respecto de que aquellos que va a haber a una parte que seguramente van a seguir con esta línea de coherencia de voto y otros que pueda modificarse. Respecto de la ley Garrahan, para llamarlo, digamos, popularmente, se espera que haya resultado positivo para rechazar el veto. Donde hay más dudas es a nivel universitario. Claro, de hecho, que Alan, en la votación en su momento, en la media sanción, no había sido el mismo número. Había habido un poquito menos de respaldo para la sanción del financiamiento universitario. Ahora, como decías, no solamente las dudas están puestas en los diputados que se ausentaron en su momento, sino en los que votaron a favor y que hoy podrían ausentarse para tampoco cambiar su voto, que no sea tan evidente, pero sentarse o no sentarse puede hoy hacer la gran diferencia. Totalmente, y no a nivel quórum, sino, como bien vos decís, Damián, tenemos confirmadas 2 ausencias, ¿sí? No nos dijeron específicamente de qué espacios, pero uno de los diputados, sí, que podría ser clave de la izquierda, por ejemplo, está en la Franja de Gaza, ¿sí? Con ayuda humanitaria. Por ello, hay mucha expectativa e incertidumbre con lo que pueda suceder aquí en el interior del Parlamento con ambas leyes, pero también en el exterior, dado el gran operativo de seguridad con doble vallado que se dispuso en la Plaza Congreso. Tanto el vallado que está, como siempre, paralelo a la avenida Entre Ríos, como el otro vallado que se dispuso de manera transversal a la Plaza Congreso, que es el límite que marca el escenario donde van a exponer las distintas agrupaciones y expositores, creo yo, tiene más que ver con universitarios y Garrahan, para que del otro lado del perímetro queden las fuerzas de seguridad y que no haya ningún tipo de inconveniente, que esperamos toquemos madera para que esto no suceda. Gracias, Alan. Y precisamente hablando de inconvenientes, lo que sí confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, es que no se va a aplicar el protocolo antipiquetes, es decir, que no se va a impedir que los manifestantes ocupen la calle. De todos modos, ayer la ministra de Seguridad supervisó una simulación de prácticas antidisturbios. ¡Al paso! Esto fue ayer a la tarde en el predio del Cuerpo de la Policía Montada que está en Palermo. El entrenamiento fue parte de un acto que se realizó por la entrega de equipamiento para fuerzas federales que está destinado a garantizar el orden y la seguridad. Durante su discurso, la ministra no hizo referencia a la marcha de hoy, pero sí dejó en claro cuál es la posición del Gobierno Nacional frente a las movilizaciones callejeras. Con orden hay futuro. El fortalecimiento de nuestras fuerzas es la base para garantizar un país más seguro. Esta entrega se enmarca en una política de tolerancia cero al delito, reforzando la presencia del Estado frente al crimen organizado. El que las hace, las paga. Cada inversión en equipamiento es también un mensaje de firmeza y decisión frente a quienes amenazan la paz social y la convivencia de los argentinos. Y esta mañana, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, calificó la denuncia sobre la falta de fondos en las universidades como un acto de terrorismo.
Eso es lisa y llanamente la definición de terrorismo, que es sembrar el miedo entre la población. Ellos hacen eso para generar la sensación de que hay un caos y no tienen para administrar. Cuando nosotros tenemos todos los pedidos de financiamiento extra, porque es lógico, hubo un aumento de las tarifas, hubo cambios en los contratos de las empresas que brindan seguridad en los predios, que muchos predios universitarios son muy grandes, y nosotros atendiendo a eso, fuimos una por una analizando los pedidos de ampliación de presupuesto y se fueron pagando. El subsecretario Álvarez también aseguró que la UBA no muestra su sistema de compras. De otro lado, los decanos afirman que se están realizando las auditorías correspondientes y que el gobierno tiene todas las herramientas para saber cómo se efectúan los gastos. De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, las universidades nacionales tienen que ser auditadas por la Auditoría General de la Nación, que depende de la Cámara de Diputados. Esas auditorías se están llevando a cabo dentro de la Universidad de Buenos Aires. Están siendo auditadas en este momento y está terminando el proceso de auditoría para la Facultad de Ciencias Económicas, Medicina, Derecho y Psicología. Todo eso, además, que todos los meses se rinden los gastos tanto en materia salarial como en funcionamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, además de las auditorías internas que hacemos nosotros dentro de la universidad. Por lo tanto, el tema de las auditorías yo creo que es algo que ya lo hemos discutido y que el gobierno tiene todas las herramientas para saber cómo se efectúan los gastos en las universidades. Y otro de los puntos de concentración de quienes van a la marcha de esta tarde frente al Congreso es en el Hospital Garrahan, donde desde temprano está trabajando Sol Menzi. Creo que en este momento, Sol, ya están por empezar a marchar. Buen mediodía. Exactamente, Damián, muy buenos días. Y una agrupación de médicos que cada vez crece más, no solamente médicos, sino también papás, mamás y niños que vinieron a apoyar esta movilización que comenzó con un paro desde las 7 de la mañana y en instantes van a estar marchando, van a ir caminando hacia el Congreso para poder presenciar lo que va a pasar adentro del Congreso, se supone que cerca de las 2 de la tarde. Estamos con Mauro, que es uno de los médicos del Garrahan, para conocer más de cerca cómo se vive desde puertas adentro del Garrahan lo que está pasando hoy. ¿Cómo estás, Mauro? La verdad, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. La verdad que se vive con mucha angustia, porque la verdad que la situación sigue siendo cada vez peor. Yo lo llamo el desangrado del Hospital Garrahan y me parece que está llegando al límite. Y creo que esto del veto del presidente es como una última puñalada, por eso hoy creo que los diputados tienen la opción de por lo menos darnos un poquito de aire para poder seguir trabajando y haciendo lo que sabemos hacer, que es atender a los pacientes con calidad y excelencia. ¿Hace cuánto trabajas en el Garrahan y en qué área? Yo soy el coordinador médico de una de las terapias intensivas y hace 27 años que estoy acá en el hospital. Me imagino ya que el Garrahan es parte de tu vida cotidiana y parte de vos. Sí, la verdad que es un lugar donde uno elige. Yo elegí formarme, elegí estar y elegí ejercer la medicina como la pienso, digamos. Y la verdad que ver hoy cómo se ataca la salud pública de esta forma, me parece que, bueno, que es para reflexionar y que la gente que nos está escuchando y nos está viendo piense qué es lo que quiere. Creo que en octubre hay elecciones y tenemos que escuchar y ver qué candidatos hablan, yo personalmente lo digo, hablan de salud pública de calidad y hablan de, en este caso también hoy me parece que es importante hacerlo notar, de una educación de calidad como la universidad pública. Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, en instantes toda esta gente y la comunidad del Garrahan va a estar marchando hacia el Congreso de la Nación. Gracias, Sol. Volvemos con vos en cuanto lo requieras. El oficialismo puso fecha para el inicio del tratamiento del proyecto de presupuesto para el año que viene. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, convocó a los diputados para el próximo miércoles a las 13 horas. La intención del oficialismo es armar ese día la agenda de trabajo que debe incluir la visita de los ministros para que expongan los programas de inversión específicos de cada área. Pero por ahora no hay fecha para el tratamiento en el recinto. Desde la Casa Rosada le pidieron a la oposición que se comprometa con el debate.
obviamente el déficit cero no se puede voltear porque es central para que la inflación sea baja y eso es central para que no haya pobres en Argentina algún día. Entonces, como nuestro plan es antipobreza, no hay duda que nosotros vamos a seguir defendiendo el déficit cero. Entonces, yo lo que le digo a la oposición razonable, no a la oposición obstruccionista y destituyente que es el kirchnerismo, que nosotros dentro del déficit cero podemos discutir todo lo que sea posible discutir. Ahora, fuera del déficit cero no hay nada. No solo es déficit cero el tema central para nosotros, lo anticipo ya desde ahora para la discusión que se viene para el presupuesto que viene, sino también sin suba de impuestos, porque nosotros queremos cada vez menos esclavos impositivos en Argentina porque queremos argentinos libres. Y desde el PRO celebraron la presentación del proyecto de presupuesto. El partido que preside Mauricio Macri difundió un breve comunicado donde manifestaron el respaldo del equilibrio fiscal como base del cambio y destacaron como una señal de madurez institucional la posibilidad de que el Congreso discuta el presupuesto después de 2 años. Y agregaron que ordenar las cuentas y fijar prioridades con reglas claras es el rumbo que necesita la Argentina. El Senado va a debatir mañana, jueves, el veto de Milei al reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional, los llamados ATN. La convocatoria representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y los gobernadores que impulsaron la norma con amplio respaldo de ambas cámaras. Para que el Congreso deje sin efecto la decisión presidencial, se requiere una mayoría especial de 2/3 de la Cámara Alta y también después de la Cámara Baja. El presidente Milei participó de la sesión de honor que le ofreció el Congreso paraguayo. En su discurso habló sobre la relación comercial bilateral con Paraguay, pero no hizo referencia a la marcha multisectoral que se realiza hoy frente al Congreso contra los vetos que firmó la semana pasada. Es nuestro anhelo más profundo mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, logrando que más bienes y servicios argentinos puedan acceder al mercado paraguayo y viceversa. También es nuestro sincero deseo que en base a los proyectos mencionados y los que pudieran surgir en el futuro, nuestras relaciones bilaterales se profundicen y los lazos que nos unen continúen fortaleciéndose. No tengo dudas que será de provecho para ambos pueblos y será de inspiración a todos los países de la región que encuentren en la apertura comercial y la cooperación voluntaria el camino hacia un futuro mejor para todo el continente. En definitiva, que Dios bendiga al pueblo paraguayo, que Dios bendiga al pueblo argentino y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos. Donald Trump está en Londres, donde se reúne con el rey Carlos III. El presidente estadounidense y su esposa llegaron a la capital británica y fueron trasladados en helicóptero al castillo de Windsor, donde fue recibido por el rey, con quien tiene una amistad desde los tiempos en los que era príncipe. Los medios especializados hablan de una recepción con pocos antecedentes en la historia moderna de la realeza. Participaron cientos de militares, la guardia montada y músicos que llevan meses ensayando para la visita. Trump, el rey Carlos III y sus esposas escucharon a la banda militar que interpretó 2 marchas que están relacionadas con el histórico vínculo entre los Estados Unidos y Gran Bretaña y después participaron de la tradicional revista de las Fuerzas Armadas. La visita es considerada de carácter casi personal debido a este vínculo entre Trump y Carlos, pero también tiene un costado económico y también político, ya que se prevé para mañana una reunión con el primer ministro, con Keir Starmer, con quien van a abordar la cuestión arancelaria, la guerra en Ucrania y también el conflicto en Gaza. La rigidez protocolar de la visita de Trump se rompió durante la noche, cuando proyectaron imágenes del presidente estadounidense junto a Jeffrey Epstein sobre la torre del castillo de Windsor. Recordemos que estamos hablando del financista norteamericano acusado de tráfico y abusos sexuales de menores con quien Trump tuvo vínculo en los 90. La policía intervino rápidamente y detuvo a 4 personas. R-Way dio su 5º show en la Arena de Buenos Aires y los ex integrantes del elenco de Rebelde Way sorprendieron al público, Nieves. Sí, y esto significa, ¿sabes qué, Damián? Que esperar tiene su recompensa, porque esta iba a ser la primera fecha de Rebelde Way. Fueron agregando más funciones, con lo cual en vez de primera pasó a ser tercera, pero se compensó con esta gran sorpresa porque
El elenco de Rebelde Way, es decir, además de Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, el resto de los chicos que integraban este colegio, el Elite Way School, hicieron como un reencuentro de egresados a 22 años y estuvieron también cantando en el escenario de la Arena de Buenos Aires. Por ejemplo, estuvo Georgina Moyo, que hacía de Luna, Mica Vázquez, que hacía de Pilar, la hija del director. También estuvo el ex gran hermano Pablo Heredia, que hacía de preceptor, un preceptor bastante oscuro. Jazmín Becar Varela, que hacía de Luján, y así podemos seguir nombrando, pero estaban prácticamente todos los chicos, todos los egresados del 2003 de este Elite Way School. Una gran sorpresa para todos los fanáticos. Por supuesto, la gran ausente fue otra vez Luisana Lopilato, que se encuentra en Canadá filmando una película. Pero si estaban los chicos, ¿quiénes más tenían que estar? Sus papás. Recordemos, por ejemplo, Boy Olmi se presentó. Él hacía de papá de Pablo, es decir, del personaje de Benjamín Rojas. Así que ahí estaba Sergio Bustamante, este padre. Bueno, un par de años después también estuvo el papá de Luisana Lopilato, de Mia Colucci, interpretado por Martín Seffel. Ahí los estamos viendo. ¿Y quién más faltaba entre las madres? La madre de Camila Bordonaba, el personaje de Marixa, que la interpretaba Catherine Fulop, en donde hacía de una ex vedette de nombre Sonia Rey. Pero esta vedette tuvo un problema con las escaleras, mira. Hija, mamá, no te me escondas. ¿Dónde estás, hijita? Estoy acá. Ahí estás. Estoy acá. Te escucho, pero guarda. La madre. ¡Ay! Mamá, no lo puedo creer. Está bien. Katy, ¿qué pasó ahí? Bueno, se cayó, tuvo un problema. Enseguida se levantaron, siguieron con el personaje. Marixa siempre el personaje como que la retaba todo el tiempo. Mamá, ¿qué haces? Bueno, siguió así también retándola cuando se caía en medio de este abrazo para ayudar a Katy Fulop. Katy compartió... Habían hecho bien el casting, ¿no? ¿Cómo? Le quedaba bien el personaje de Fulop. El personaje, sí, de una vedette que ya no es más vedette porque con las escaleras tuvo ciertos problemas. Compartió ella también la caída esta, riéndose un poco de lo que había ocurrido y aclarando que está muy bien, que no le pasó nada, fue solo un susto. Y Shakira agregó otra fecha a sus recitales en Buenos Aires, va a sumar un tercer Vélez, Nieves. Sí, iba a estar el 8 y el 9 de diciembre en Vélez y ahora agregó una nueva función de este tour, Las mujeres ya no lloran, estoy aquí, es el subtítulo de esta segunda fase de la gira y va a ser el 11 de diciembre. Así que hay más Shakira, las entradas van a estar a la venta a partir de mañana. Recordemos a todo esto que Shakira ya había estado en marzo en el campo argentino de polo brindando varias fechas y que viniera en diciembre fue toda una sorpresa, empezó con una fecha, con dos y ahora la tercera de esta gira que fue la segunda más taquillera del año. La gira de Shakira con 1 millón de personas que la vieron en vivo. Y para los ansiosos que están esperando a que venga Shakira con la tercera fecha, vamos a la pausa escuchándola. Ya venimos. La Cámara Nacional Electoral presentó la boleta única de papel que por primera vez se va a utilizar para una elección nacional en las legislativas de octubre. La BUEP es el instrumento de votación que desde ahora se va a utilizar en todos los procesos electorales nacionales. Se aprobó con la sanción de la ley 27.781 que se votó el año pasado. Hay un modelo para las provincias que votan solo diputados y otro modelo de boleta para los distritos que votan senadores y diputados. Los partidos políticos van a estar ubicados en las columnas verticales, mientras que en las filas horizontales van a estar las categorías de cargos. Así nos lo explicó el subdirector de la Cámara Nacional Electoral. En la parte superior, es decir, encolumnados a las agrupaciones políticas y luego en las filas de la boleta van a tener las categorías. Va a ser el mismo presidente de mesa el que nos va a entregar la boleta, la va a desprender del talonario de boletas y de esa manera nosotros vamos a concurrir después a la cabina de votación. No vamos a tener más un cuarto oscuro como era antiguamente. Tanto la mesa con las autoridades de mesa van a estar ubicadas dentro de la misma habitación o local de sufragio y va a haber hasta 2 cabinas de votación por cada mesa. Esto va también a generar cierta agilidad al momento de la votación. Voy a tomar la boleta y como bien le indica acá, vamos a doblar la misma
por la línea de puntos y posteriormente a ello, junto con la lapicera que debo devolver, vamos a ir hacia la urna. Una vez que le muestro al presidente de mesa, que es justamente la boleta que él me entregó, voy a ubicarla en la urna correspondiente. No hay sobre. No hay sobre, exactamente. Es otra de las cosas que han desaparecido luego de más de 120 años. Y recordemos que se elige el 26 de octubre. Son 127 diputados nacionales, la mitad de la Cámara Baja, y 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara Alta. Todas las provincias renuevan diputados este año, aunque no todas eligen senadores. Además de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias que eligen senadores son Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco. Y decíamos, la Ciudad de Buenos Aires elige 3 senadores y 13 diputados nacionales. Israel intensifica los ataques y ahora bombardeó un hospital en la ciudad de Gaza. El ataque fue con drones y es parte de la ofensiva que empezó a desplegar desde ayer para derrotar a Hamás. Se trata del único centro médico pediátrico que funcionaba en la capital de Gaza y que hasta hoy atendía a 80 pacientes. Según el Ministerio de Salud gazatí, que hoy está bajo control del grupo terrorista, las instalaciones del hospital fueron alcanzadas por 3 ataques consecutivos con pocos minutos de diferencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tomó distancia de la comisión que catalogó a Israel de genocida y afirmó que la única solución realista y posible para lograr la paz en Medio Oriente es que existan 2 estados independientes y soberanos, Israel y Palestina. I think we absolutely must do everything and mobilize as much as we can the international community to make sure that the two-state solution prevails. And the question is simple: what is the alternative? It's a one state in which one people is deprived of basic rights, one state in which one people is moved out of their land. Is this possible in the 21st century? Is this acceptable in the 21st century? I think that Israel must understand that a one-state solution with the subjugation of the Palestinian people without rights is absolutely intolerable. And so the two-state solution remains the only viable alternative to preserve peace. Without a two-state solution, there will be no peace in the Middle East, and extremism will expand everywhere in the world with consequences that I consider extremely, extremely negative. El Papa León XIV habló sobre la tensión en Medio Oriente, mostró preocupación por la gente que huye de Gaza y pidió por un nuevo llamado a la paz. Lo hizo durante la audiencia general de hoy, donde volvió a pedir por un alto al fuego inmediato en la región. Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre. Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato non ucciderai e al cospetto dell'intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l'appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi, alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. Invito tutti ad unirsi alla mia accorata preghiera affinché sorga presto un'alba di pace e di giustizia. El ejército de Israel abrió un canal temporal para evacuar la ciudad de Gaza mientras se intensifican los ataques. El portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes para la comunidad árabe
anunció que la ruta de escape fue abierta para facilitar el éxodo a la región sur y que este paso va a estar habilitado por 48 horas. El anuncio fue hecho a través de un video que publicó en su cuenta de X y que fue acompañado por un mapa que explica los caminos por donde deben evacuar. Y en un viaje organizado por la Embajada de Israel en la Argentina, nuestra compañera Brenda Brecher se encuentra en Israel. Ella visitó uno de los lugares que fueron atacados por Hamas en octubre del 2023. Se trata del kibutz Nir Oz, una comunidad que estaba formada especialmente por latinoamericanos. Este kibutz agrícola era sinónimo de tranquilidad y comunidad. Hoy recorrer sus calles es enfrentarse a casas quemadas, ventanas destrozadas, impactos de bala, juguetes abandonados en el piso. Fueron testigos del horror, de horas de terror, de torturas, de asesinatos y de dolor. Estamos en el kibutz Nir Oz, a un poco más de 100 kilómetros al sur de la ciudad de Tel Aviv y a menos de 2 kilómetros de Gaza, uno de los más atacados durante el 7 de octubre de 2023. Una de cada 4 personas que vivía en este kibutz fue asesinada o secuestrada ese día. Y la mayor parte de la comunidad era latina, muchos de origen argentino. Durante nuestro recorrido pudimos hablar con Marcelo Garzón, que es argentino-israelí. Compartió el testimonio sobre su yerno, Dolev, que fue asesinado por terroristas de Hamas en Nir Oz el 7 de octubre. Dolev estaba casado con una de las hijas de Marcelo, con Sigal. Tenían 3 hijos y además en ese momento Sigal estaba embarazada de 38 semanas. Su bebé está por cumplir 2 años y nunca pudo conocer a su padre. A eso de las 7 de la mañana, el primer mensaje de Dolev fue que no le abra la puerta a nadie porque el kibutz estaba lleno de terroristas. 20 minutos más tarde me manda otro mensaje que cierre la puerta del refugio por dentro, que no se puede abrir. A este kibutz en Nir Oz entraron más de 500 terroristas el 7 de octubre de 2023 en 3 olas, en 3 momentos distintos. Formaban parte de esta comunidad 417 personas. 117 fueron asesinadas. 9 todavía continúan en Gaza en poder del grupo terrorista Hamas. Ahí es como se parte el corazón, ¿no?, de todo el pueblo argentino, de todo el pueblo israelí, cuando Yarden no se encuentra ni con Shir, ni con Ariel, ni con Kfir. Siguió ahí el intercambio de secuestrados, todavía estaba la esperanza de que Kfir junto con Ariel y junto con Shiri salgan con vida, pero luego de ese acto macabro, de los 4 ataúdes, salió el cuerpo de Oded, el de Kfir, el de Ariel, y no estaba el de Shiri, estaba el de la mujer palestina. En cuestión de minutos, la vida cambió para siempre. Familias enteras fueron asesinadas o secuestradas. Este es el comedor de Nir Oz. Se pueden ver impactos de bala en esta puerta. Y aquí es cuando todo se detuvo el 7 de octubre de 2023. Esta es una de las plazas del kibutz Nir Oz. Y sus habitantes tienen la esperanza de que algún día los chicos puedan volver a jugar en estos juegos. Tamir Hadad y Aviv Atzili fueron asesinados en el momento. Sus cuerpos fueron secuestrados a Gaza, todavía están en Gaza. Dolev parece que aquí fue herido y fue cuando mandó su último mensaje a mi hija diciéndole que la amaba. Cambiamos de tema. A poco más de un mes y medio del inicio del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se anunció cuál es la película que va a abrir el evento. Sí, el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata comienza el 6 de noviembre hasta el 16. El 21 de octubre se va a conocer el fixture completo de qué películas van a estar, pero hubo adelantos y esta es la película encargada de abrir el festival. El beso de la mujer araña. Recordemos, está protagonizada por Jennifer López y está confirmado que va a venir Bill Condon, el director de la película, al Festival de Mar del Plata, y también Tonatiuh Elizarrazas, que es uno de los protagonistas. Todavía no se sabe si Jennifer López va a estar o no aquí en Buenos Aires.
y Diego Luna tampoco se confirmó. Así que esta va a ser la apertura del festival. ¿Cuál va a ser la película encargada de cerrar el festival un día antes, el 15 de noviembre? Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del back de Las Locuras. La película, recién estábamos viendo ahí una foto del director y seguramente su cara te suene conocida porque se trata de Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez. La película se filmó en México, Las Locuras, donde él vivió durante mucho tiempo cuando era niño, y la vamos a poder ver también en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Además, va a haber muchos homenajes, por ejemplo, a Marilina Ross al cumplirse 50 años de La Raulito, la parte 1 de esta película tan emblemática, y también va a recibir un premio especial Miguel Ángel Solá, el premio a la trayectoria, el Astor de Plata. Miguel Ángel Solá debutó muy joven en el cine, ya lleva 55 años de carrera, debutó en La Mari, consiguió su gran notoriedad con Ecus y también protagonizó la película Tango, entre tantas otras, que fue una de las que compitieron por los Oscar hace varios años ya. Así que tendrá su homenaje. También confirmaron que va a haber 3 secciones nuevas. Una de competencia dedicada a los cortos internacionales, otra fuera de competencia dedicada a las series, y la sección Classics, que consiste en remasterizar películas viejas de hace 40, 50, 60 años y poder verlas en el marco del festival. Hacemos la última pausa, ya venimos. Hoy es el Día del Profesor y estuvimos en la Escuela Técnica número 8 de la ciudad. Este establecimiento fue elegido entre las 10 mejores escuelas del mundo y por estos días vienen trabajando en un proyecto de integración y estudio de la biodiversidad de la región, enmarcado en el programa Escuelas Verdes que impulsa el Ministerio de Educación de la ciudad. Estuvimos en la escuela para conocer más sobre esta iniciativa y sobre el desafío de interesar a los alumnos en tiempos de pantallas e internet. Cuando uno le presenta propuestas que los sacan del aula, que rompen las paredes de la escuela, que los comunica con la comunidad, ese teléfono queda de lado y esa competencia que muchas veces perdemos, de esa atención instantánea, bueno, la volvemos a recuperar. Nosotros hace unos cuantos años recorremos los proyectos que tienen que ver con la educación ambiental a través de escuelas verdes. En los últimos años lo que estamos haciendo son pequeños parches de biocorredores, tanto en la técnica 8 como en la escuela primaria 2 del 11 y como en la escuela La Candelaria. Entonces, montamos pequeños sitios donde hacemos representativos de humedal, pastizal y espinal pampeano y podemos estudiar todo lo que ocurre ahí. Este proyecto se llama Un Canto a la Vida, Biodiversidad y Salud Ambiental en un espacio de memoria, porque en este momento se está haciendo en el Ex Olimpo. Tenemos otro preparando en el parque, en la Plaza Vélez Sarsfield, y uno que vamos a empezar en el vivero de la ciudad. ¿Qué tiene que tener un buen profe para decir, bueno, me engancho en la clase? Y la verdad que un buen profesor tendría que tener una buena disponibilidad hacia el alumno. Sabe realmente cómo ayudar a los alumnos a meterse en la situación de entender que esto es bastante importante y que realmente necesitamos aprenderlo para saber más sobre nuestra fauna, la fauna nativa. La policía de la ciudad desarticuló una banda de presuntos estafadores que se hacían pasar por bomberos para pedir donaciones. Efectivos de la policía hicieron allanamientos en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro, Parque Avellaneda y detuvieron a 29 personas. La organización se dedicaba a pedir colaboraciones para la supuesta compra de autobombas y elementos para cuarteles de bomberos voluntarios, pero todo terminaba, según las autoridades, siendo una estafa. Los procedimientos fueron en la calle y en falsos destacamentos, donde se encontraron credenciales falsas y elementos de uso profesional, como kits de rescate, escaleras y extintores de plástico. Además, secuestraron medicamentos vencidos y el caso ahora está en manos de la justicia contravencional de la ciudad. Y vamos a volver al Congreso, donde está previsto que en minutitos nada más comience la sesión en la Cámara de Diputados. Alan, contanos, te escuchamos.
Damián, bueno, la novedad a esta hora, tenemos que decir, 30 horas de debate se esperan, ¿eh? Atención, porque es el número a esta hora. Ya no pasa por el quórum, no pasa por la cantidad de voluntades, 30 horas de debate. Esto quiere decir que vamos más allá de la 1 de la tarde de mañana. Perdón por la cuenta mala que voy a sacar, pero aproximadamente se espera que, de respetarse el tiempo que se acordó en labor parlamentaria, con la cantidad de expositores, más los temas que hay que tratarse, esto estamos hablando de que puede llegar a finalizar, si es que no hay un cuarto intermedio o una interrupción, mañana en horas de la tarde, ya tarde-noche les diría, 30 horas de debate, si empieza puntualmente, sin ningún tipo de inconveniente, a la 1 estamos hablando de 6, 7 de la tarde la finalización del debate de Ley de Emergencia Pediátrica y también Educación Universitaria Superior, o Educación Superior. Gracias, Ana, por supuesto. Claro, es una agenda bastante más amplia que, como decías, va a llegar. Si logran también sostener el quórum, va a ser clave en esta extensa sesión que va a comenzar en unos minutitos nada más. Nati Peluso va a dar un show gratuito en el Planetario. Sí, este sábado va a ser, la cita arranca a las 14 Camping BA y a las 19 va a estar Nati Peluso en esta especie de festival que se viene realizando hace varios años. Esta vez será el sábado 20, como te decía, en el Planetario. Y la encargada del cierre va a ser Nati Peluso, que va a dar el Grasa Festival, como el nombre de su disco. Va a haber DJs invitados y lo que propone Nati Peluso es una fiesta y un cierre de fiesta a puro baile. Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo, a ver si acompaña a Nati Peluso, pero antes vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires en lo que queda de este día. Se espera para hoy una tarde hermosísima, 24 grados de máxima, algunas nubes, a la noche 18 grados y también el cielo parcialmente nublado. Para mañana jueves, la mínima 16, máxima de 23, nubes. El viernes sube la temperatura, 16 de mínima, 26 de máxima. Y el sábado parece que se le va a aguar a Nati Peluso. Nieves. ¿Nos quedamos sin Nati o aguantará? O habrá que hasta aguantar. la noche? Bueno, con paraguas hay que ir a ver a Nati Peluso, mínima de 18, máxima de 20. Con tormentas están previstas. Y Lucas viene diciendo desde temprano que parece que van a ser lluvias intensas. Y hasta que llegamos en este N12, por supuesto, nos vamos a reencontrarnos mañana. Quédense en el canal de la ciudad. Que tengan todos una muy buena tarde. Chau.